Bien, las unidades y las mediciones se transforman. Y se transforman debido a que usualmente debemos emplear los valores que hemos medido para hacer cálculos matemáticos, ecuaciones matemáticas, fórmulas matemáticas que alteran las magnitudes para obtener otros niveles de significancia, y eso va a alterar la cantidad de decimales que hemos obtenido. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en dos tipos de transformaciones. Las transformaciones en las cuales debemos tener en cuenta los decimales, y las transformaciones en las cuales debemos tener en cuenta las unidades. Entonces, cuando tenemos que tener en cuenta los decimales, estamos tratando con el problema de las cifras significativas. Es decir, aquellos dígitos que van a aportar un verdadero significado en nuestra medición. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos la molestia de medir una determinada distancia con un grado de precisión muy alto, por ejemplo, si empleamos un metro que tiene una graduación hasta los milímetros y nos tomamos la molestia de reportar la información con su grado de incertidumbre, entonces debemos tener en cuenta dicha incertidumbre. Por ejemplo, en la actual distancia tenemos un metro, 6 decímetros, 4 centímetros, 3 milímetros, y la medida nos quedó entre el tercer y el cuarto milímetro, y por lo tanto debemos expresar esto como 5, que sería la siguiente medida, la mitad de la medida más pequeña. Esto en caso de que estemos empleando un metro analógico. Y nos tomamos la molestia de representar la incertidumbre que tuvimos. En ese sentido, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos significativos. En este punto también nos emerge otro problema, y es la incertidumbre. Y es que cuando calculamos únicamente los valores promedio o centrales, los operamos normalmente como en aritmética, pero las incertidumbres van a tener unas reglas muy diferentes para poder ser operadas. Es por esta razón que vamos a tratar primero de las cifras significativas básicas, es decir, si obtuviéramos resultados idealmente centrales sin ninguna incertidumbre, y posteriormente vamos a ver cómo vamos a realizar las operaciones con incertidumbres. Entonces nos vamos a olvidar de esto por el momento. Y nos vamos a enfocar en el asunto de las cifras significativas para operaciones aritméticas simples. Entonces vamos a trabajar suma y resta como si se trataran de un mismo tipo de operación, ya que las reglas de las cifras significativas para la suma y la resta son las mismas. E igualmente la unidad todavía no nos interesa, entonces solo nos interesa la magnitud. La primera habilidad que necesitamos para poder manejar las cifras significativas es identificar la cantidad de cifras significativas que tenemos en un número. Entonces en el presente ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Ahora miremos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una y dos cifras significativas, y la coma la colocamos aquí para recalcar esa idea de que este 21 se encuentra como un entero exacto. Entonces, en este segundo ejemplo tenemos dos cifras significativas. En el siguiente tenemos 1, 2 y 3 cifras significativas. Y en el último ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Ahora bien, viene el asunto de los ceros. En un entero, cuando el cero se encuentra a la izquierda, no es significativo. Y tal vez esa es la única regla de cifras significativas que a usted le enseñan desde su educación primaria. Entonces tenemos 21 y tenemos 3 ceros a la izquierda. Y 21 es un valor entero que no tiene decimales. En ese caso, estos 3 ceros no tienen significado alguno y por eso jamás los representamos, son un cero a la izquierda. Literalmente. Sin embargo, los ceros en el centro y los ceros a la derecha
sí pueden llegar a ser significativos. Bueno, los ceros que se encuentran en el centro de un número son siempre significativos. Por ejemplo, estos tres casos. Entonces, mi 101 tenemos un cero en el centro, pero igual son tres cifras significativas. 1001 serían cuatro cifras significativas. Y 1,001 tendría también cuatro cifras significativas. Ahora bien, los ceros a la derecha y los ceros a la izquierda, cuando los ceros a la izquierda son de un valor decimal, por ejemplo, en 10.000 o en 0,0001. ¿Qué se hace acá? Cuando estos valores vienen directo de una medición, son significativos. Entonces, si los medimos directamente, tenemos 5 cifras significativas en el primero y 5 cifras significativas en el segundo. Pero, si no vienen directamente de la medición, si aparecen secundariamente como producto de una operación matemática, estos no van a tener necesariamente significado. La cantidad de cifras significativas que emerjan van a depender de las reglas de cálculo que estemos efectuando. Entonces hay que estar muy pendientes con respecto a esto. Y también se aplica también cuando los valores que se encuentran a la derecha o a la izquierda no son ceros. Van a depender principalmente de las reglas que estamos empleando al hacer el cálculo, ya sean sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. En cuanto a las notaciones científicas, este numerito acá lo habíamos denominado, cuando vimos el capítulo de notación científica, como coeficiente significativo. Y es el coeficiente significativo precisamente porque carga las cifras significativas de todo este número. Recordemos que 6,022 por 10 a la menos 10 representaría la siguiente cantidad. Tomamos el número, ubicamos nuestra coma real y luego vamos a contar posiciones hasta donde necesitamos nuestra coma de verdad. Nuestra coma la vamos a necesitar a 10 posiciones a la izquierda. Eso significa que debemos mover la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a ubicarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí debe ir nuestra coma, borramos la cola que no necesitamos. Bien. Entonces, ese es el número con el cual estamos verdaderamente tratando. Y observen que es un caso semejante al caso anterior en el cual dijimos que habían sido 5 cifras significativas. Pero probablemente en este caso todos estos ceros emergen como producto de operaciones matemáticas secundarias y por lo tanto los expresamos como no significativos. Y al ser no significativos pues los podemos resumir como una notación científica dejando la parte significativa intacta. Entonces para la notación científica solo los dígitos de la parte significativa van a tener evidentemente un significado y entonces aquí vamos a tener 4 cifras significativas. Y eso es pues lo que debemos saber para contar las cifras significativas de un valor antes de comenzar a hacer las operaciones. La segunda habilidad necesaria para poder manipular las cifras significativas es lo que se denomina como la regla de redondeo. Muy bien, entonces colocamos a esto como un subtítulo llamado regla de redondeo y vamos a ver, es un ejemplo general. Bien, tenemos 9,8765432 1 y 0. Lo primero que necesito es que identifiquemos la cantidad de cifras significativas que tiene este número, asumiendo que lo hayamos medido directamente.
Entonces vamos a tomar esto de acá y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cifras significativas. Entonces, ahora nos piden que redondeemos esta magnitud de forma tal que lo expresemos como 9 cifras significativas. Entonces vamos a tomar el número y vamos a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces nuestro número debe terminar en 1 y nos debemos olvidar de todo lo que esté a la derecha. Y entonces aquí empezamos a manejar la regla de redondeo. La regla de redondeo nos dice que si el valor, el primer dígito que vamos a olvidar es 4 o menor de 4, entonces redondeamos hacia el 0. Y si redondeamos hacia el 0, simplemente nos olvidamos de esos dígitos no significativos. Como en este caso tenemos un dígito igual a 0, entonces nos olvidamos de él. Y aquí tenemos entonces el nuevo número redondeado. Pero ahora nos piden que redondeemos a 8 cifras significativas. Tomamos nuestro número, contamos y evidentemente llegamos hasta el 2. Nos dicen entonces que nos debemos olvidar del 1. Como 1 es menor que 5, entonces lo redondeamos hacia el 0 y nos olvidamos de él. Y así hacemos con todos los casos hasta llegar al 5. Entonces digamos que nos piden redondear a 1, 2, 3, a 4 cifras significativas. Entonces tomamos nuestro número y contamos. 1, 2, 3, 4. Entonces debemos llegar hasta acá y nos debemos olvidar del resto. Pero observe que el primer dígito que nos vamos a olvidar es un 5. Entonces la regla de redondeo nos dice que si es 5 o mayor que 5, entonces debemos redondear hacia arriba el siguiente dígito. Entonces el siguiente dígito que sí aparece es el 6. Pero como atrás teníamos un 5, debemos redondear hacia arriba el 6. Le damos a subir una unidad y entonces nos quedaría en 7 y nos olvidamos del resto. Y nos quedaría como 9,877. Y así se hace con las siguientes aproximaciones. Vamos a hacer un último ejemplo para no gastar tanto tiempo en este asunto. Entonces digamos que nos piden redondear a 2 cifras significativas. Entonces tomamos nuestro número, contamos 1, 2, significa que a partir del primer 7 nos debemos olvidar del valor. Sin embargo, el primer 7 que desaparece es mayor que 5. Significa que el primer dígito significativo, el más pequeño, debe aumentar en una unidad y nos olvidamos del resto. Y esa es la regla de redondeo básica. Existen otras reglas de redondeo, pero esas son reglas de redondeo arbitrarias. La regla de redondeo estándar, que emplea incluso el Excel, es esta regla de acá. Adicionalmente, también se pueden hacer redondeos de números enteros, pero en ese caso es necesario empezar a emplear las notaciones científicas. Entonces digamos que esta coma no se encontraba acá, sino que se encuentra acá. Tenemos un valor de 98.765.432. Y tenemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cifras significativas. Y nos piden que redondeemos a 2 cifras significativas. Entonces, ¿qué debemos hacer con este nuevo redondeo? Entonces vamos a operar combinando las reglas de la notación científica. Usted tiene su coma en este lado y necesita la coma donde hayan solo 2 cifras significativas.
Entonces comenzamos de mayor a menor. 1 y 2. Significa que la nueva coma usted la necesita en esta posición. Una vez que ya sabe eso, entonces va a contar la cantidad de dígitos no significativos que se encuentran en medio de ambas comas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que sabe cuál es la cantidad de dígitos no significativos que deben desaparecer, pero se trata de un entero, los va a convertir a notación científica. 6 ceros se representan como por 10 a la 6 positivos. Y como ya hemos resumido la parte no significativa, simplemente es colocar la cifra significativa de este valor. Y nuevamente, como estamos redondeando, tenemos que fijarnos en el primer dígito no significativo que desaparece. El 7 es mayor que 5. Por lo tanto, el siguiente dígito, el más pequeño que sí aparece, le debemos sumar una unidad. Por lo tanto, nos va a quedar como 99, para manifestar que serían 99 exactos por 10 a la 6. Y en este caso sí tendríamos dos cifras significativas. Entonces así es como redondeamos, ya sea con decimales, ya sea con valores enteros. En caso de que desee hacer práctica de esto, puede emplear la ayuda de Excel. En las calculadoras también se puede, pero el modo en que se programa una calculadora para que nos exprese la notación científica es algo engorroso. Y como es engorroso, es poco práctico emplearlo en, digamos, una evaluación de lápiz y papel. Es más conveniente emplear el Excel para que usted se pueda entrenar, y después en el ejercicio de lápiz y papel es mucho más fácil hacerlo de forma manual. Y se me escapa un detalle más. Cuando estamos redondeando ya con notación científica, digamos que ya la tenemos en este punto. La regla de redondeo para la notación científica, digo, las cifras significativas para la notación científica nos dice que la coma siempre debe estar separando de forma tal que nos quede un entero y los demás en decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la coma realmente acá. Entonces, si tenemos la coma a la derecha y la necesitamos a la izquierda, entonces vamos a aumentar en un dígito la potencia. Entonces pasa de 10 a la 6 a 10 a la 7. Y aquí sería la verdadera posición de nuestra coma. Bueno, igual vamos a hacer más ejemplos de esto posteriormente. Ahora, el punto es cómo hacer esto en Excel. Entonces, digamos que en Excel necesitamos redondear 9,87654322 y el 0. Entonces, como el 0 no aparece, por ejemplo, entonces en este caso necesitaríamos aumentar la cantidad de decimales. Hay una opción para sumar o disminuir decimales de forma relativamente manual, y es con las opciones aumentar o disminuir decimales. Entonces, como estoy ingresando mi dato y ese dato tiene 10 cifras significativas, entonces le voy a pedir que me aumente un decimal. Voy a buscar la opción que dice aumentar decimales, que es esta. Presiono una vez y ya tengo mi cerito. Entonces ya tengo mi número con 10 cifras significativas y lo necesito con, digamos, 3 cifras significativas. Entonces la primera opción es redondear manualmente. Y pues como redondeamos manualmente, pues nos devolvemos nuevamente a este botoncito y le hundimos hasta que nos queden las 3 cifras significativas. Entonces tan, 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 tan. 9,88. Sin embargo, esta opción sería un poco molesta en caso de que tengamos una tabla de datos más larga. Entonces hay otra opción mucho más expedita para hacer eso y se llama la función redondear. Le damos igual y escribimos redondear. Abrimos paréntesis y nos pide el número que deseamos redondear. Seleccionamos nuestro número, colocamos punto y coma y luego nos pide la cantidad de números decimales. Y le vamos a decir que nos redondee a 3 cifras significativas. Bueno, nos pide decimales, no cifras significativas. Eso quiere decir que vamos a tener un entero y 2 decimales. Por lo tanto, nos va a pedir 2 decimales en caso de que tengamos 3 cifras significativas. Le damos Enter
y obtenemos las tres cifras significativas, 9,88. En caso de que necesitemos cuatro cifras significativas, entonces hacemos lo mismo, igual a redondear, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestro número, punto y coma, y recordamos nuevamente que nos está pidiendo es número decimales y no cifras significativas. Entonces con cuatro cifras significativas significa que tenemos un entero y tres decimales. Por lo tanto le vamos a pedir que nos redondee eso a tres decimales. Y en efecto obtuvimos el resultado de cuatro cifras significativas. Entonces, en caso de que el valor no le dé con el formato que usted está buscando, por ejemplo que le haya dado 9,88 o 9,9 por 10 a la 0, o sea que le haya dado una cosa extraña, eso puede significar que usted ha hecho alguna operación previa en esa celda y que esa celda se encuentra desconfigurada con respecto a una configuración estándar que estamos buscando. En caso de que esto suceda, usted va a presionar alguna celda en la cual usted esté seguro de que no ha hecho ninguna operación y por lo tanto esté seguro de que no la ha desconfigurado. Le va a dar en el botón que parece una escoba que se denomina copiar formato. Lo presiona y presiona en la celda que está desconfigurada y eso devuelve a la celda a la configuración estándar que estamos buscando. Entonces, así es como redondeamos números con decimales. Pero ¿qué pasa con los números enteros? Como se pueden dar cuenta, la fórmula y el botón lo que nos va a redondear son decimales, no valores enteros. Entonces, ¿cómo vamos a redondear los valores enteros? Entonces Excel, al igual que manualmente, para redondear enteros, necesita transformar eso a notación científica. Y y en la notación científica sí podemos manipular la cantidad de cifras significativas. Entonces digamos que tenemos 98.765.432 y necesitamos redondear eso a dos cifras significativas. Entonces el primer paso, y tal vez el único, es convertir esto a notación científica. Entonces copiamos el valor o le decimos que la celda B4 sea igual a la celda A4. Y en la celda copiada vamos a darle clic derecho, vamos a presionar en formato de celda. En formato de celda vamos a buscar la opción que se denomina científica. Y aquí tenemos el valor y la notación científica de Excel. Y aquí nos está dando en tres cifras significativas el redondeo ya de forma inmediata. Y aquí podemos manipular la cantidad de posiciones decimales. Entonces en caso de que necesitemos dos cifras significativas, bajamos. Si necesitamos una sola cifra significativa, la dejamos en 0. Y si necesitamos más cifras significativas, simplemente manipulamos la herramienta hasta que obtengamos la cantidad de cifras significativas que necesitemos en cada caso. Y con esto se obtiene, por decirlo así, la cantidad de cifras significativas que necesitábamos. En nuestro ejercicio de lápiz y papel lo habíamos redondeado, si más no recuerdo, a dos cifras significativas. Entonces, puedo ir a formato de celda. Entonces, como eran solo dos cifras significativas, significa que tenemos un entero y solo un decimal. Y aquí nuevamente solo podemos alterar las posiciones decimales, no las cifras significativas. Entonces, en dos cifras significativas va a haber un solo decimal. Y nos queda como 9,9 por 10 a la 7. Justo lo que habíamos obtenido manualmente. Entonces el objetivo, si se plantean ejercicios de tarea, es que usted los manipule en Excel o primero los haga manualmente y después corrobore sus resultados en Excel. De ese modo usted desarrolla un instinto matemático para resolver esos ejercicios mentalmente sin gastar tanto tiempo. Bien, ahora que ya sabemos identificar la cantidad de cifras significativas y redondear, vamos a comenzar con el asunto de las operaciones. Entonces, suma y resta. En la suma y en la resta,
las cifras significativas que importan son únicamente las posiciones decimales. Entonces la siguiente resta nos ayuda a ejemplificar el asunto. La cantidad de cifras significativas en una suma y en una resta corresponde a los decimales. Y la cantidad de decimales de la respuesta va a ser igual a la menor cantidad de decimales que tuvo algún miembro de la suma o la resta. Entonces, por ejemplo, el primer miembro de esta resta tiene 2 decimales y el segundo miembro tiene un decimal. Eso significa que la respuesta se debe expresar en un solo decimal. Entonces, eso nos plantea una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a redondear primero y restar después? ¿O restar primero y redondear después? Lo que se aconseja es que se realice la operación primero y ya en el resultado final se haga el redondeo. Porque de lo contrario, al hacer el redondeo antes de la operación vamos a estar ingresando una fuente de incertidumbre extra en el cálculo, lo cual puede alterar el resultado final. Entonces, 98,21 menos 90,1. Aquí no necesitamos ni siquiera calculadora. 90 menos 90 se van, nos queda el 8. Y 2 menos 1 nos queda un 1. Entonces nos queda 8,11, pero en estos momentos tenemos dos decimales y habíamos dicho que la respuesta debe estar expresada en un solo decimal. Significa que este segundo decimal debe desaparecer. Y al desaparecer debemos aplicar la regla de redondeo. Como 1 es menor que 5, redondeamos hacia abajo y nos olvidamos de él. Y por lo tanto la respuesta va a ser 8,1. Cuando estamos sumando o restando una gran cantidad de datos, es entonces conveniente identificar cuál de todos los miembros de la suma y la resta tiene la menor cantidad de decimales y esa va a ser la cantidad de decimales a la cual vamos a redondear la respuesta. En esta serie de datos tenemos varios números. Pues vamos a identificar cuántos decimales tienen. Este tiene 2 decimales, este tiene un decimal, este tiene 2 decimales, este tiene 4 decimales y este tiene 2 decimales. Y vamos a suponer que debemos hacer una suma. Sume. Al sumar nos da la respuesta en 4 decimales, pero entonces en este punto necesitamos aplicar la regla de redondeo. Entonces vamos a buscar la menor cantidad de decimales y es este señor de acá. Solo tiene un decimal. Significa que esta respuesta debe expresarse en un solo decimal. Entonces podemos hacer varias opciones. La más conveniente es en la celda inferior aplicar la regla de redondeo. Redondear, abre paréntesis, selecciona el número que quiere redondear y la cantidad de decimales a la cual desea redondear y habíamos dicho un decimal. Y le da enter. Y de ese modo obtiene el valor redondeado en Excel. Bien, no hay nada misterioso en la regla de redondeo para sumas y restas. Bien, en multiplicaciones, divisiones, logaritmos, raíces, potencias, en realidad vamos a emplear la misma regla. Y digamos que vamos a dividir. Entonces, la regla de multiplicación, división, potencias, logaritmos y raíces es que la cantidad de cifras significativas en la respuesta va a ser igual a la menor cantidad de cifras significativas de algún miembro de la multiplicación, la división, el logaritmo, la raíz o la potencia. Entonces vamos a tener que contar cifras significativas. El primer miembro tiene 4 cifras significativas y el segundo miembro tiene 3 cifras significativas. Eso significa que la respuesta debe darse en términos de 3 cifras significativas. Y esto nos trae nuevamente a la misma disyuntiva de la suma y la resta. ¿Redondeamos antes o redondeamos después? Y la respuesta es la misma. Opere con todos los decimales y la respuesta al final se redondea. En este caso sí podemos sacar nuestra calculadora y ejecutar la división. 98,21 dividido entre 90,1. Respuesta
y la pasamos a decimales y el valor va a ser de 1,0900110099. Y habíamos dicho que debemos escribir simplemente debemos escribir tres cifras significativas. Y eso en la respuesta es escribir los primeros tres números. Sería 1,09. Pero debemos ver el primer dígito que se encuentra a la derecha que vamos a olvidar, que es un 0. Y si es un 0, entonces nos olvidamos de él. Pero si fuera un 5, tendríamos que aumentar en una unidad el 9 que está a la izquierda. Pero como no es el caso, entonces lo dejamos como 1,09. La respuesta es 1,09. En caso de que tengamos operaciones encadenadas, vamos a tener en cuenta únicamente las cifras significativas al inicio. Luego realizamos las operaciones encadenadas, que pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, logaritmos, con todos los decimales. Y solo la respuesta final que estamos buscando es la que vamos a redondear. La razón sigue siendo la misma. Si usted redondea en cada paso, va a incrementar la cantidad de error que se va a ir expandiendo a través de todas las operaciones. Y eso es inconveniente. Además, tomaría más tiempo que simplemente redondear al final. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente sección vamos a ver cómo realizar las operaciones con las incertidumbres. Espero que hayan preguntas o si no pasaremos directamente a los ejercicios de lápiz y papel.